tenemos el culto de primicias, para que por favor se prepare. No solamente prepare lo que usted va a traerle al Señor, sino prepare ese invitado. Traiga a su amigo, traiga a su familiar, tráigalo a este lugar, porque va a ser una fiesta especial, una fiesta donde le daremos al Señor lo que Él se merece. Amén. Día domingo, 9 de la mañana, estaremos aquí celebrando la fiesta de primicia. Esperamos contar con su asistencia. Nuestros niños también estarán preparando su primicia, entonces no se olvide traer su niño, enseñarle que debemos de darle lo primero al Señor, y de ahí el Señor nos seguirá bendiciendo conforme su voluntad. Hoy tenemos el privilegio de una nueva porción de su palabra a cargo de mi hermana Karina, que le invito a que pase por este lugar. Hoy el Señor nos va a bendecir a través de su vida, lo cual le pido que por favor esté bien atento, bien receptivo a lo que el Señor trae en esta hora. Amén. Muy buenas noches para todos. Dios les continúe bendiciendo en este día, y qué gran privilegio estar aquí delante de ustedes, pero también primeramente delante de Dios, porque creemos es que Él ha colocado en el corazón del pastor en el día de hoy que yo esté aquí. Entonces vamos a orar un momentico allí donde están sentados. Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú pases, Señor, a un carbón encendido, amado Dios, sobre mis labios, Señor. Que esa palabra, Señor, que tú has bajado, Señor, a mi corazón, Señor, sea esa palabra, Señor, que tu iglesia necesita, Señor. Que puedan atesorarla, amado Dios, que puedan, Señor, aún, Señor, después de salir de aquí, escudriñarla, Señor, y quedar deseosos y anhelosos, amado Dios, por lo que ellos van a escuchar de parte tuya en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el mensaje que Dios me regaló para compartirles en el día de hoy es vidas consagradas a Dios. Ayer Jané nos hablaba un poquito acerca de lo que era la consagración, y podíamos entender que consagración hace referencia a apartar, a dar lo mejor de nosotros. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? Que eso demanda esfuerzo, demanda obediencia, ¿cierto? Que no va a ser fácil, pero que nosotros entendemos que esa debe ser nuestra prioridad. Nuestro mayor objetivo en nuestro diario vivir debe ser que nosotros tengamos una vida agradable a Dios, que Él tenga el primer lugar en cada área de nuestras vidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, esa debe ser nuestra primera prioridad. No se trata de que busquemos nuestro éxito personal, que busquemos el éxito laboral, sino que por el contrario busquemos una relación íntima, pero ese intimar también me lleva a permanecer, ¿cierto? Cuando hablamos de intimar no es de buscarlo hoy, mañana, pasado y el fin de semana, no, sino todos los días de nuestras vidas. Y en buscar esa relación con Dios, yo les pido que por favor vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En esa primera parte que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que a nuestro levantar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Dios antes de hacer cualquier actividad. Buscar primeramente el reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas. Cuando hablamos de esas añadiduras, yo podía compararlas como esa añadidura para nosotros puede ser la economía, el trabajo, la familia, entre tantas cosas que en ocasiones dejamos que primen, hasta los quehaceres de la casa priman, antes que ese tiempo de intimidad que nosotros realmente debemos tener con Dios, ¿cierto?
Y si nosotros vemos que estamos fallando, yo creo que la invitación hoy es para todos, a que le demos ese primer lugar a Dios, que aún fuera de lo que nosotros tengamos que hacer a diario, ese primer tiempo, ese primer momento del día, de la mañana, lo utilicemos para buscar de su presencia. Sabemos que cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo, ¿cierto? Y qué mejor manera de iniciar el día que buscando la presencia de Dios. Para hablar del tema que les vengo a compartir hoy, de consagrar nuestras vidas a Dios, lo primordial y lo número uno que también les mencioné anteriormente es que Dios debe ser mi prioridad. Colocar a Dios como prioridad hace referencia a colocarlo por encima de todo. Todo es todo. Esposo, hijos, padres, o sea, todo. Dios debe ser nuestro todo, el inicio y el final, porque le buscamos en la mañana, pero también debemos buscarle de noche para agradecerle por el día que nos regaló, porque nos guardó, porque proveyó el sustento diario, porque en ocasiones nos podemos levantar y no sabemos ni siquiera qué tiene Dios para ese día, ¿cierto? En alimentos, pero nos levantamos confiados en que Dios suple cada día conforme a nuestra necesidad. Colocar a Dios en prioridad hace referencia a colocarlo por encima. El deseo de Dios es que lo adoremos solo a Él. ¿Cómo podemos saber si estamos dándole ese amor que Dios demanda de nosotros? La evidencia es que le amamos a Dios en esa lucha diaria en que nosotros tenemos por obedecer su palabra, que eso es diario. Cada día pues yo pienso que Dios nos confronta en cumplir cada uno de sus mandamientos. Y cuando hablamos de que si es mi prioridad es porque le amo, ¿cierto? Y cuando uno ama, eso también demanda obediencia. Un ejemplo en la Biblia es cuando Pedro y Jacobo, que son discípulos de Jesús, aceptan ser seguidores de Él. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahí en esa historia nos habla acerca de la pesca milagrosa. Me permito leerles, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Perdón. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y esta parte, sobre todo, es la que quiero resaltar, y dice: y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Yo cuando leía este pasaje, yo meditaba y decía, o sea, si ellos estaban pescando, era su trabajo, ¿cierto? Habían pasado intentando pescar, pero no habían podido pescar nada. Y en ese momento entonces llega Jesús a la barca y les dicen: tiren la red. Y sorpresa para ellos, resulta que esa red estuvo llena. Tuvieron que llamar a otros para llenar aún una barca más. Y yo decía, pues, ellos
tenían clara cuál era la prioridad de ellos. Porque si bien hubiesen tomado esos peces y Jesús les dijo al final, cuando trajeron a tierra la barca dejándolo todo, lo siguieron. Ellos pueden decir, no, espérate ahí, Jesús, espérate, es como medianoche, ya vamos a esperar que amanezca, yo voy viendo estos peces que pescamos, que son bastantes, y yo mañana me voy contigo. Pero como ellos tenían claro cuál era la prioridad, no tenían duda de quién era Jesús por el milagro también que había hecho, ellos lo dejaron todo, no le importó la cantidad de peces que tenían en su barca, aún si tenían familia que los esperaba en casa para la comida, o sea, no les importó nada, lo dejaron todo y decidieron seguir a Jesús. Eso a mí me impactaba porque realmente es pensar en que ellos tienen claras sus prioridades o tienen el orden correcto, de tal manera que no dudaron en seguir a Jesús. Nosotros a diario tenemos cierto orden para hacer las cosas, ¿cierto? Para hacer el arroz tenemos un orden, ya tenemos un orden prácticamente a qué hora hacemos aseo, a qué hora montamos el almuerzo, qué hacemos después del almuerzo, después que almuerzo, o sea, ya tenemos todo estipulado, ¿cierto? Pero qué bueno sería que también nosotros nos organicemos y dentro de todas esas prioridades nosotros siempre le demos el primer lugar a Dios, que estemos dispuestos así como lo hicieron esos discípulos de dejarlo todo, no me importa nada porque yo voy a buscar la presencia de Dios. Y es allí donde primeramente eso es lo que tenemos que hacer, colocar a Dios en primer lugar. El segundo punto para tener vidas consagradas a Dios es la obediencia a Dios. Y la obediencia es una cualidad que agrada a Dios, ya que muestra nuestra disposición y nuestra actitud hacia Él. Bueno, ahí hay una historia, en 1 de Samuel 15 nos relata una historia cuando Samuel llega a ungir a Saúl, ¿cierto? Y allí en esa breve historia vamos a leer un pasaje allí, 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 3. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel por oponerse en el camino cuando subió a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Dios le había dado una orden y el mensajero había sido Samuel a Saúl, ¿cierto? Que era el rey en ese momento, y era que él tenía que matar a todos los amalecitas, no debía quedar nada, ni animales, a todo. Luego vemos en el pasaje 6, en el versículo 6, y dice: Y dijo Saúl a los ceneneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Quiere decir entonces que Saúl había desobedecido lo que Dios le había dicho inicialmente. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese territorio. ¿Y qué hizo él? Iban en camino y les dijo que se apartaran, o sea, les dio una advertencia. Y Dios no lo mandó a dar ninguna advertencia, simplemente le dio una orden y él desobedeció. Y a causa de esa desobediencia, entonces él hizo también dos cosas. Primero, salvó al rey que se llamaba Agag. Tomó lo mejor del carnero, de los animales gordos, todo lo que estaba en buen estado, él lo tomó y lo apartó. Y luego entonces Dios le revela a Samuel lo que el rey Saúl estaba haciendo, que estaba mal. Y él muy temprano fue allá delante de él y le dijo que ya el rey Saúl le dice a Samuel que ya todo estaba como Jehová se lo había dicho. Pero ya Samuel sabía que no había sido así. Resulta entonces
que en ese momento Saúl le estaba mintiendo, ¿cierto? Y él dijo, ¿mataste a todos? Y él simplemente, yo me imagino que respondió, no, yo cumplí conforme a como me lo había dicho de parte de Dios. Y entonces él dijo, escucho como ruidos de animales y todo eso. Entonces él dijo, sí, aparté como lo mejor. Y él le dijo que realmente Dios no quería sacrificios, no quería sacrificios como justificación de su error, sino que lo que él realmente demandaba era obediencia. Y lo vemos en el capítulo 22 de ese mismo, en el versículo 22 de ese mismo capítulo. Nos dice, y Samuel dijo, se complace en Jehová tanto en el holocausto y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Entonces ahí Samuel le hacía la claridad a Saúl de que Dios no le estaba pidiendo holocaustos, ofrendas, él estaba demandando que fuese obediente a lo que él le había dicho, y lo que le había dicho era que destruyera a todos los amalecitas, y no obedeció. Y al no obedecer, eso trajo una consecuencia, y fue que entonces Dios le dio la orden a Samuel que fuese destituido como rey. Muchas veces nosotros, por no querer obedecer a Dios, aunque sabemos que es lo que Él nos demanda, es lo que Él nos pide, preferimos hacer nuestra voluntad o nuestros deseos, y no sabiendo que la desobediencia nos aparta del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos también allí en Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3, que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces nosotros creemos que obedecer a Dios, es que obedecer a Dios es tan complicado, pero ahí dice sus mandamientos no son gravosos, y cuando yo buscaba esa palabra gravosos, podía entender que es que no son difíciles de cumplir y no son una carga, o sea que simplemente es que nosotros nos dispongamos a obedecer lo que Dios demanda de nosotros para así cumplirlo, aunque en esa obediencia eso pueda acarrearnos ir en contra de amigos, de familias, de ese círculo de amigos de trabajo, porque no vamos a encajar en ellos simplemente por cumplir la voluntad del Padre, que es Dios. Entonces, es necesario que para tener vidas consagradas a Dios, primero, decíamos que colocarlo por encima, que Dios sea nuestra prioridad. Segundo, debemos ser obedientes. Y tercero, nos habla de agradar a Dios. La obediencia es una forma de demostrar nuestro amor por Dios. Agradar a Dios, vamos a ver qué nos dice Gálatas. Capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si nosotros un día tomamos la decisión de seguir a Cristo, es porque decidimos agradar a Dios, ¿cierto? Y no lo que dijeran a nuestro alrededor. Y por encima de todo, debemos agradar a Dios, no a los hombres ni a las personas. Si buscamos la aprobación de los hombres, corremos el riesgo que nos volvemos dependientes, o nos va a importar más el qué dirán que lo que piense Dios acerca de mí.
haciendo claridad en que nosotros como cristianos tenemos que guardar nuestro testimonio. No es que como a mí nada más me importa lo que piense Dios, yo voy a andar por la vida haciendo y diciendo que la gente vea y diga, porque a mí solo me interesa lo que diga Dios. No es así, porque sabemos que para ganar almas también juega un papel muy importante el ejemplo que nosotros estemos dando a las personas que nos rodean. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre tiene que ser agradar a Dios por encima de todo. Y para agradar a Dios yo me iba a una historia que es bastante conocida, y es la historia de Daniel, ¿cierto? Vemos que el rey Darío había establecido un decreto, y era que nadie debía adorar a otro Dios sino a dioses falsos, a ídolos. Pero Daniel, sabiendo que si él no obedecía, porque la orden venía del rey, eso podría tener ciertas consecuencias, ¿cierto? Daniel no le importó, él siguió adorando a su Dios. ¿Y qué pasó después? Resulta que los sabios de la ley que tenían en ese entonces el rey, lo tenían como vigilado, y se dieron cuenta que aún él seguía adorando a Dios. Y Daniel seguía, lloraba todo el tiempo, y lo llevaron delante de la presencia del rey Darío. Y él no se negó, dijo que él seguía adorando al Dios vivo. Y por eso fue tirado al foso de los leones. Yo pensando, yo decía, pues, Daniel decía, aquí corre peligro mi vida. O sea, o hago lo que el rey dice, o acaban conmigo. Pero no, él sabía realmente en quién creía. Y eso, yo lo comparaba como en nuestro diario vivir. A veces nosotros estamos como decir entre la espada y la pared, pero yo la espada la comparo como que es la Biblia, la palabra de Dios. Y la pared es hacer lo que el entorno en el cual me encuentro me dice que haga. Pero si yo me dejo traspasar por esa espada, que yo la comparo como la palabra de Dios, entonces yo voy a hacer lo correcto delante de Dios, sin importar lo que puedan decir las demás personas al respecto de lo que yo estoy decidiendo hacer. Y vemos entonces que el resultado fue que Daniel fue tirado al foso de los leones, pero realmente él allí tuvo el respaldo de Dios, porque Dios cerró la boca de esos leones, y el rey Darío se dio cuenta de que Daniel permanecía allí a salvo. Fue sacado, y luego tiraron ¿a quiénes? A los supuestos sabios que lo habían acusado delante de el rey. Entonces vale más servir, agradar a Dios que agradar a las personas. Es importante que nos preguntemos cómo podemos glorificar a Dios. Lo podemos glorificar con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra forma de actuar frente a cada una de las situaciones que vivimos a diario. En nuestro diario vivir podemos encontrar que, sobre todo se da cuando son adolescentes, porque ya cuando estamos adultos y estamos centrados de quién es Dios para nosotros, no tanto. Pero cuando estamos en ese círculo de adolescencia, de jóvenes, como que nos dejamos llevar por la corriente o por los amigos. Porque como esa es la moda, entonces yo voy a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque no lo ven como algo malo, algo que no va a desagradar, sino que por el contrario va a generar aceptación dentro de ese grupo de amistades. Entonces nosotros primeramente tenemos que agradar a Dios. El siguiente punto es glorificar a Dios. Vamos a Apocalipsis 4:11. Nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros delante de Dios tenemos que glorificar a Dios, ser humildes, porque sabemos que todo lo que tenemos y existimos es por Él. Dios es quien nos dio aún el aliento de vida, ¿cierto? Y desde en ese momento, por esa razón, tenemos que
glorificar a Dios. Si estamos hoy aquí sentados escuchando esta palabra o nos da el privilegio de estar aquí, es porque ha sido su voluntad. Nada ha sido con nuestras fuerzas, nada ha sido porque es que yo me preparé, porque yo estudié, sino que ha sido por la gracia y la misericordia que Dios nos da. En este versículo yo leía más allá y decía que los ancianos se postraban delante de Dios, reconociendo su gloria, su honra, su poder y recordando que debemos darle el lugar que corresponde en nuestras vidas. Nosotros debemos alabar a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es y representa para nosotros. Y la invitación en esta noche es que nosotros podamos analizar cuál es nuestro orden de prioridades en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y tengamos en cuenta que en el principal orden está Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. Dios es Cristo, es la cabeza. Sabemos que la cabeza es la que se encarga de controlar todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando Dios es la cabeza, sabemos que si tenemos a Dios como cabeza, como centro de nuestro hogar, todo va a marchar bien. O lo que no esté tan bien, Dios se encarga de colocarlo en orden. Cuando hablamos del trabajo, no debe ser un obstáculo para participar en las actividades de la iglesia. La iglesia está de último, pero eso no le debe restar importancia. Porque si nuestra cabeza es Cristo, entendemos y comprendemos que es nuestra necesidad buscar cada día el rostro de Dios, venir acá a la iglesia, a adorarle, a escuchar palabra nueva, palabra fresca que nos edifica, que nos levanta, que nos reconforta y que sabemos que en medio de la iglesia, de la congregación, hay unidad, ¿cierto? Podemos orar unos por otros y que allí Dios también se va a manifestar. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies y que teniendo en cuenta este orden, si no le estamos dando a Dios el primer lugar, aún podamos pedirle perdón y decirle: Dios, perdóname porque por permitir que otras cosas ocupen el lugar que tú te mereces.